Un mes trabajas como loco, tienes varios proyectos, clientes que pagan puntuales y al final de la semana miras tu cuenta. Parece que todo va viento en popa. Pero al mes siguiente los encargos caen, un cliente retrasa el pago y el ingreso final apenas alcanza para cubrir lo básico. Bienvenido a la montaña rusa de ser autónomo. Nunca sabes con certeza cuánto dinero tendrás disponible. En otro escenario, imagina a una pareja que decide mudarse juntos. Al principio todo es ilusión, pero pronto llega la pregunta incómoda. ¿Cómo repartimos el alquiler, las facturas y la compra del supermercado? Uno gana más, el otro menos, y de repente algo tan simple como pagar la luz se convierte en un motivo de discusión. Dos contextos distintos, pero con un mismo problema de fondo: cómo hacer que el presupuesto funcione en la vida real. En el vídeo anterior aprendiste a diseñar un presupuesto desde cero, registrar gastos, clasificarlos y asignar porcentajes para tener claridad mes a mes. Pero la realidad es que no todos viven con un sueldo fijo, la vida cambia, los ingresos suben y bajan y a veces compartes tu economía con otra persona. Un buen presupuesto no es rígido ni universal, es como un traje a medida, se ajusta a tu situación. Y por eso hoy vamos a ver cómo adaptarlo en dos de los casos más frecuentes, cuando trabajas por tu cuenta y tus ingresos son variables y cuando compartes tu vida y tus gastos en pareja. En ambos casos descubrirás que la clave no está en complicar las cuentas, sino en aplicar principios simples que eviten sorpresas y den tranquilidad. Vamos a empezar por el primer caso, el de quienes trabajan por su cuenta. Ser autónomo tiene muchas ventajas: libertad, flexibilidad, independencia, pero también una gran dificultad: la irregularidad de los ingresos. No hay 2 meses iguales, y eso convierte el presupuesto en una herramienta imprescindible. Cuando eres autónomo, tu presupuesto tiene que empezar siempre por lo inevitable, los gastos que no puedes esquivar. Cada vez que cobras una factura, lo primero no es pensar en ocio o ahorro, sino apartar lo que pertenece a otros, el IVA y el IRPF que tendrás que pagar, además de la cuota de autónomos. Ese dinero no es tuyo, y si lo gastas, el trimestre puede convertirse en una pesadilla. La mejor estrategia es transferirlo de inmediato a una cuenta aparte, como si desapareciera. El segundo paso es descontar tus gastos fijos personales, aquellos que van a caer sí o sí cada mes: hipoteca o alquiler, suministros, seguros. En este punto ya sabes cuánto de tu ingreso total está comprometido y no depende de ti. Esa parte del presupuesto es tu bloque obligatorio. Lo interesante viene después. Con lo que sobra, calculas qué porcentaje ocupa este bloque fijo respecto al total. Imagina que has ingresado 2.000 euros. Apartas 600 para impuestos y 300 para la cuota de autónomos. Te quedan 1.100. De ahí 600 se van a hipoteca, luz y gastos fijos, lo que representa más del 50%. Ahora sabes que el margen que queda es limitado, pero al menos tienes claridad. Con el resto puedes repartir en 3 categorías: variables, ocio y ahorro. No se trata de imponer una cifra rígida, sino de decidir qué proporción puedes destinar a cada caso sin poner en riesgo lo esencial. En un mes bueno quizá logres mantener un 20% de ahorro, en un mes flojo tal vez solo el 5%. Lo importante es que el sistema se adapte automáticamente. Nunca gastes de más porque siempre partes de la realidad de ese mes. De esta forma, tu presupuesto refleja lo que realmente vives como autónomo: obligaciones primero, estabilidad en lo básico y flexibilidad en el resto. Y aunque tus ingresos cambien, siempre tendrás un método que te dice con claridad cuánto puedes gastar y cuánto puedes guardar. Si esto te está ayudando a entender mejor cómo funciona el dinero, suscríbete para no perderte lo que viene. Vamos a verlo con números concretos, porque así se entiende mucho mejor. Imagina que este mes has ingresado 2.000 euros como autónomo. Primero, apartamos impuestos y cuota. De esos 2.000 euros, lo primero es sacar lo que no es tuyo: 400 para IVA, 200 para IRPF y 300 de cuota de autónomo. En total, 900 euros. Al apartarlo, no tienes la falsa ilusión de que todo es dinero disponible. Segundo, restamos gastos fijos personales. Con los 1.100 que te quedan, descuentas los gastos que sí o sí vas a pagar: 600 euros entre hipoteca, luz, internet y seguros. Ahora tienes 500 de margen. Tercero, calculamos el porcentaje ocupado por lo fijo. Mira lo que pasó. De los 2.000 iniciales, 1.500 ya se fueron en obligaciones. Eso significa que tu bloque fijo ocupa el 75% de tus ingresos. Esto no es bueno ni malo, simplemente es tu foto real. Cuarto, repartimos lo que queda. Con los 500 restantes puedes organizar tu mes. Tal vez decides 250 para ocio, 150 para variables como gasolina o compras pequeñas y 100 para ahorro.
No parece mucho, pero lo importante es que tu presupuesto se ajuste a la realidad sin hacer castillos en el aire. Al mes siguiente, si solo ingresas 1.200, el mismo sistema se repite. Apartas impuestos y cuota, restas fijos y con lo que queda ajustas variables, ocio y ahorro. El método es flexible porque parte de la base de tu mes real. Así, tu presupuesto deja de ser un papel rígido y se convierte en una radiografía mensual de lo que realmente puedes hacer con tu dinero. Y si trabajar por tu cuenta exige adaptarse cada mes a lo que entra, compartir tu economía con otra persona plantea un reto distinto. Ya no se trata solo de ajustar tus números, sino de coordinar dos formas de pensar, dos sueldos y a veces dos maneras muy distintas de gastar. Organizar el dinero en pareja puede ser tan importante como organizar la vida misma. Al principio todo parece sencillo. Cada uno paga unas cosas y listo. Pero tarde o temprano llegan los problemas. Facturas que se acumulan, gastos que nadie quiere asumir o la sensación de que uno está cargando más que el otro. Y esas pequeñas fricciones, si no se resuelven, acaban generando discusiones que poco tienen que ver con el dinero y mucho con la confianza. La clave está en tener un sistema claro desde el principio. Existen dos modelos principales. El primero es el de 50-50 exacto. Cada uno aporta la misma cantidad para los gastos comunes. Es un método simple y rápido, pero puede volverse injusto si los ingresos de la pareja son muy diferentes. Al que gana menos, ese 50% le puede dejar sin aire, mientras que al otro apenas le supone esfuerzo. El segundo modelo es el proporcional a los ingresos. Aquí no se mira la cantidad, sino el esfuerzo. Cada uno aporta el mismo porcentaje de lo que gana, y así la carga se reparte de manera justa. No importa si uno gana el doble que el otro, ambos sienten que contribuyen en la misma medida y eso reduce tensiones. La herramienta que mejor funciona en la práctica es una cuenta común para necesidades. Ahí se domicilian alquiler, facturas, comida y cualquier gasto compartido. Cada uno aporta según el modelo elegido, a partes iguales o proporcional, y todo lo esencial se cumple de forma transparente. Después, cada uno mantiene su propia cuenta personal para lo demás, ocio, caprichos, ahorro. Así se combinan responsabilidades y libertad personal. Lo importante es no imponer un único sistema, sino elegir el que encaje mejor con la realidad de la pareja, porque al final, más que de matemáticas, se trata de comunicación. Hablar de dinero sin miedo y decidir juntos cómo organizarlo para que no sea un motivo de pelea, sino una herramienta que dé estabilidad a los dos. Imagina que los gastos comunes de la casa, alquiler, luz, agua, internet y comida, suman 1.200 euros al mes. Ahora veamos cómo se repartiría según cada modelo. Modelo 50-50. Si elegís el reparto exacto, cada uno tendría que poner 600 euros. Esto funciona si ambos ganáis lo mismo, pero si uno cobra 2.000 y el otro 1.000, el esfuerzo no es el mismo. Para el primero supone el 30% de su sueldo, mientras que para el segundo representa el 60%. Y ahí es donde suele aparecer la sensación de injusticia. Modelo proporcional. Ahora apliquemos el reparto según los ingresos. En este caso, el que gana 2.000 aporta 2/3 del total y el que gana 1.000 aporta 1/3. Traducido a números, el primero pagaría 800 euros y el segundo 400. La diferencia es clara, ambos destinan exactamente la misma proporción de su sueldo, un 40%, y ninguno siente que está cargando más que el otro. La forma más práctica de llevarlo a la realidad es crear una cuenta común. Cada uno transfiere su parte a principios de mes y desde ahí se pagan todos los gastos compartidos. Y lo que queda en las cuentas personales se usa para ocio, caprichos o ahorro individual. Así desaparecen las discusiones sobre quién pagó qué, cada euro compartido está bajo control. Ni los autónomos ni las parejas están libres de cometer errores con el dinero, y lo curioso es que la mayoría tropieza siempre con las mismas piedras. En el caso de los autónomos, el fallo más habitual es usar el mejor mes como referencia. Si un mes ingresas 2.500 euros, es tentador pensar que siempre será así, pero cuando al mes siguiente entran 900 euros todo se desmorona. La solución es no engañarse. Trabaja siempre en porcentajes y medidas, no con cifras aisladas. Otro error muy común es no separar los impuestos en cuanto cobras. Gastar como si todo fuera tuyo es la receta perfecta para el desastre cuando llega el trimestre. En el caso de las parejas, el error más típico es mezclarlo todo en una única cuenta, sin reglas claras. Al principio parece práctico, pero pronto llegan los reproches. Uno gasta más en ocio, el otro se siente explotado y el dinero se convierte en motivo de tensión constante. Otro fallo recurrente es no hablar de metas comunes. Puede que uno esté ahorrando para unas vacaciones y el otro para cambiar de coche, y si no lo ponen sobre la mesa, tarde o temprano chocan. Todos estos errores tienen algo en común. Nacen de la falta de método y comunicación.
Y la buena noticia es que son fáciles de evitar con reglas simples y un presupuesto bien definido. No existe una única forma correcta de llevar el dinero en pareja ni de organizarse como autónomo. Lo que sí existe es la tranquilidad de saber que tienes un método pensado para tu situación. Para un autónomo, adaptar el presupuesto significa transformar la incertidumbre de ingresos cambiantes en estabilidad y control. Para una pareja significa evitar discusiones innecesarias y convertir el dinero en una herramienta de unión en lugar de un motivo de conflicto. Al final no se trata solo de números, sino de claridad y confianza. Un presupuesto bien adaptado es como poner luz en una habitación oscura. Dejas de tropezar con imprevistos y empiezas a avanzar con seguridad. Y esa seguridad es la que convierte al dinero en lo que debe ser, un apoyo para construir juntos la vida que quieres, no una fuente de ansiedad. Ahora que ya sabes cómo adaptar tu presupuesto, el siguiente paso natural es empezar a construir tu colchón de seguridad poco a poco. Ese fondo de emergencia será tu red frente a imprevistos, y lo vamos a trabajar más adelante en detalle, pero mientras tanto vamos a dar un giro y ampliar la mirada. No todo depende solo de tu presupuesto personal, también formas parte de un tablero mucho más grande. En ese tablero se mueven los llamados agentes económicos, que influyen directamente en tu día a día aunque no siempre los veas. En el próximo vídeo te voy a contar qué son estos agentes, cómo funcionan y sobre todo qué tienen que ver contigo y con las decisiones que tomas cada mes. Porque entender el papel que juegas dentro de la economía es clave para dar sentido a tu propio plan financiero. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué situación te resulta más complicada de manejar? ¿La inestabilidad de los ingresos si eres autónomo o los gastos compartidos en pareja? ¿Has probado alguno de estos métodos o usas otro distinto? Cuéntamelo en los comentarios, porque compartir tu experiencia puede dar ideas a muchas más personas que están en tu misma situación. Si este vídeo te ha sido útil, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte lo que viene. Estamos construyendo juntos tu educación financiera paso a paso y lo mejor está por llegar.